Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Gómez Alzate, soy docente de sociales y te voy a acompañar en este proceso de preparación para la prueba saber. Sé que nos va a ir muy bien y juntos vamos a crecer, vamos a aprender metodologías, estrategias en esta preparación que todos necesitamos. Así que bienvenido. El tema que abordaremos a continuación tiene que ver con el imperialismo. Mucho se ha escuchado sobre el tema, muchos utilizan la palabra, pero sin comprender a cabalidad qué significa y cuál sería su correcta aplicación. Se ha utilizado como una estrategia para querer imponer una fuerza, un liderazgo, un mandato por medio de la economía, la tecnología, en fin, todo esto. Y es lo que vamos a ver. Y como competencia vamos a comprender este concepto del imperialismo. Y como una evidencia, vamos entonces a saber distinguir cuál es la aplicabilidad de estos conceptos dentro de un determinado uso. Vamos a abordar el tema. El siguiente ejercicio tiene que ver con lo que es el imperialismo a nivel mundial. El enunciado dice de la siguiente manera: el imperialismo de los países se basa en ideas de superioridad y aplican prácticas de dominación sobre otros territorios. Ese es el enunciado, el cual es verdadero. De la anterior definición podemos afirmar que es algo muy literal y donde la inferencia es mínima porque la respuesta está contenida en el mismo enunciado. Entonces, de la anterior definición de lo que es el imperialismo, podemos afirmar que el imperialismo es necesario para el desarrollo. B. Imponen aspectos propios de una persona o un colectivo. C. Afecta la economía local. D. Promueve la paz de los territorios. Vamos a analizar cada una de las opciones. Si decimos en la opción A que el imperialismo es necesario para el desarrollo, estaríamos contradiciendo una práctica que históricamente ha causado más perjuicios que beneficios dentro de la sociedad o cada uno de los estados donde se desarrolla. El imperialismo es la imposición a la fuerza, la superioridad, con prácticas de dominación sobre otros territorios. Se puede dar sobre otros territorios o sobre un mismo territorio, como por ejemplo en el caso de las dictaduras que se han presentado a lo largo de la historia de muchos países. Entonces, decir que el imperialismo es necesario para el desarrollo es una contradicción, al contrario. Limita las libertades religiosas, las libertades políticas, las libertades económicas, el derecho a la propiedad. Es contraproducente en todos los sentidos. Por eso la respuesta A la descartamos. Luego viene la opción B, que dice imponen aspectos propios de una persona o un colectivo. Si analizamos bien, esta opción es la más viable, porque cuando una persona tiene unas ideas acertadas o equivocadas y quiere imponerlas sobre otro territorio o sobre una masa, sobre un conglomerado, pues está siendo un dictador y por ende el imperialismo aflora. Tenemos ejemplos clásicos en el mundo como Adolfo Hitler, que impuso sus aspectos propios, las ideas de él de crear una raza aria, una raza pura, en detrimento de los judíos. Y en la Segunda Guerra Mundial, a través de los campos de concentración, pues mandó a matar 6 millones de judíos. Entonces no beneficia. Ahora, Adolfo Hitler ni siquiera era alemán, era de Austria, austríaco. Y aún así logró convencer a una gran parte de la población alemana para seguir con sus ideas descabelladas de crear una raza aria perfecta, pura o por encima de los demás, y para poder lograrlo, entonces aplicó prácticas de dominación sobre las personas o sobre una etnia, como en este caso los judíos.
ahí podríamos decir que se acomoda más a lo que están preguntando, y es que de acuerdo con la definición de imperialismo, que es aplicar prácticas de dominación sobre otros territorios, pues esa es la más acertada, porque habla de las ideas de una persona o un colectivo impuestas obviamente sobre otro. Mientras que la opción C dice afecta a la economía local. Pues no es tan preciso decir esto, porque la economía local al contrario se ve fortalecida cuando hay una práctica de subyugación de otro territorio o imperialista, por ejemplo. Cuando los ingleses invaden la India, salen beneficiados. Cuando los franceses invaden Canadá, Norteamérica, los ingleses Estados Unidos, los españoles a toda América Latina, desde México hasta la Patagonia, pues se benefician porque se llevaron la riqueza de los pueblos y establecían un tributo que debían pagar los pueblos subyugados, los territorios subyugados. Entonces no va a afectar la economía del país que se impone sobre otro, afecta la economía de los países víctimas, de los países dominados o que son llevados a un nivel de ser establecidos como colonias. Entonces por eso descartamos la C, no afecta la economía del país subyugador, sino que la fortalece, como los casos anteriores. Y en la opción D, donde dice promueve la paz de los territorios, es todo lo contrario, porque por la fuerza, la dominación o la imposición del país fuerte, la potencia contra el país débil, pues antes se da guerras, conflictos, rebeldías, cuando un país se opone y quiere liberarse y se establecen las guerras, como las guerras de independencia en Venezuela, en Ecuador, Perú, Colombia, para liberarnos de la subyugación o de la dominación de España. Entonces no promueve la paz de los territorios, sino que por el contrario genera un clima de zozobra, de incertidumbre, de desestabilización económica, social, política, y lo único que genera es odio, resentimiento, violencia y obviamente la consecuencia que es la guerra para quitar esa dominación o subyugación del país imperialista. Entonces cuando preguntamos ¿qué podemos afirmar acerca del imperialismo? La respuesta es la B, donde decimos imponen aspectos propios de una persona o un colectivo, obviamente sobre otros. En este ejercicio podemos decir que la respuesta es la B, porque hacemos la inferencia y porque está de una manera muy explícita, literal, en el enunciado, la respuesta verdadera. Opción B. Este ejercicio que acabamos de realizar, pues nos muestra lo que es el imperialismo. Muchas personas lo defienden, incluso lo promueven, pero realmente el imperialismo lo único que busca es desestabilizar, subyugar, robar otros territorios, en aras dizque de proporcionar una religión, un idioma, un desarrollo. Lo único que hace es simplemente desestabilizar y acabar o generar que se den conflictos a largo plazo, cuando la nación subyugada pues obviamente no quiera seguir bajo ese régimen. Aquí podemos analizar desde la lógica que ningún imperialismo es bueno o es necesario o que afecte a un país que lo promueve, sino que simplemente son la imposición de ideas de algunas personas. Desde la deducción podemos fácilmente haber llegado a la conclusión satisfactoria de la respuesta acertada de esta pregunta y en este ejercicio.